Bueno chicos, vamos a continuar con las clases prácticas. Vamos a encarar la práctica número 2, primera parte, que es la que encara los temas de recepción óptima. Con los videos que subió Javi de la teoría, ya pueden hacer toda esa primera parte. Ahora vamos a ver un poco el ejercicio 1. En este ejercicio vamos a aplicar lo que aprendimos de espacio de señal para aplicarlo a un sistema de comunicación binario como los que vimos al final de comunicaciones el año pasado. Entonces, lo que nos propone es un sistema de comunicación binario con dos símbolos, que son los que están graficados acá, S0 de t y S1 de t. Fíjense que es un sistema de comunicación digital. Decimos que es binario porque tiene dos símbolos, es banda base por lo que vemos, y usa modulación por posicionamiento de pulsos. Fíjense que la diferencia entre uno y el otro es que uno va de 0 a t sobre 2, el otro va de t sobre 2 a t, y además tienen distintas amplitudes. Y lo que nos aclara también es el modelo de canal que estamos utilizando. Fíjense que ahora, como estamos modelando un sistema de comunicación, bueno, tenemos que ser un poco estrictos con cuál es el modelo completo de nuestro sistema, y eso incluye aclarar cuál es el modelo de canal que estamos utilizando. Y acá estamos utilizando el modelo más sencillo, que es el mismo que vimos en la primera parte de comunicaciones, donde tenemos canal AWGN, o sea que se le suma a la señal transmitida, se le suma un proceso de ruido aditivo blanco y gaussiano, y además estamos diciendo que bueno, no tiene limitación de ancho de banda, lo que implica que los símbolos no van a sufrir distorsión cuando lleguen al receptor. Y además lo que nos está diciendo es que los símbolos son equiprobables. La probabilidad que me manden S0 es la misma que S1. Fíjense que hacer un sistema binario, lo que me está diciendo es, bueno, cada símbolo representa un bit. Vamos a suponer que S0 representa el 0 y S1 representa a un 1. En ese caso, la probabilidad de bit 0 bit 1 es la misma. Entonces lo primero que nos pide es, obviamente, si queremos enmarcar esto dentro de la teoría de espacio de señal, tenemos que determinar cuál es la base que ortonormal, o determinar una base posible ortonormal que represente al espacio que generan S0 de t y S1 de t, que sería el espacio en el que viven. Eh, para ello, como estamos hablando de conceptos de ortogonalidad u ortonormalidad, tenemos que tener presente cuál es el producto interno que utilizamos para definir esos conceptos, y siempre vamos a utilizar en general el mismo que introdujimos en la práctica anterior, donde tenemos que el producto interno de dos señales x e y es la integral de menos infinito a infinito de x de t por y conjugado y de t. Acá el conjugado está más que nada por un tema de generalidad, porque como vemos todas las señales son reales. Entonces, lo que me sugiere es, obviamente, yo podría encarar esto como hicimos en la práctica anterior, eligiendo a S0 de t como primer elemento de la base y obteniendo el segundo elemento de la base ortogonal, quitándole la proyección de S1 sobre S0 a S1, y a esa forma me aseguro que ese elemento me va a quedar ortogonal al primero, que ese es el método de Gram-Schmidt. Pero fíjense que en este caso, como son bastante... es un caso sencillo en el cual ya podemos ver que las señales son ortogonales. Si calculamos el producto interno entre S0 y S1, vemos que nos da 0 por el hecho... bueno, acá debería ser de 0 a t, ¿no? Por el hecho de que en donde una de las señales es no nula, la otra es nula. Entonces cuando hacemos el producto siempre nos va a dar 0. Y después hacemos la integral, obviamente nos va a dar 0. Entonces podemos determinar que S0 t y S1 de t son dos señales que ya son ortogonales. Entonces si a mí me pidieran una base ortogonal que genere el espacio que generan S0 y S1, bueno, ya ellas mismas podrían funcionar como una base ortogonal. El asunto es que a mí lo que me están pidiendo es una base ortonormal, así que lo único que restaría sería hacer lo que estamos haciendo acá, que es normalizarlas. Fíjense que si nosotros definimos a Bn como el conjunto de las funciones que van a operar como base de ese espacio, Φ0 y Φ1, bueno, cada una de ellas la puedo obtener como la señal S0 o S1 normalizada por su norma, precisamente. ¿Cómo calculo la norma? Bueno, ahí les recuerdo la definición. Lo dejo para que calculen ustedes cuántos son, qué es lo que vale la norma de cada uno y cómo quedan escaladas estas nuevas funciones que van a ser los elementos de la base ortonormal. Ahora que ya tenemos una base ortonormal, lo que podemos hacer es representarlo en el espacio de señal.
eh, cada una de las señales, si tenemos, ya dijimos, tenemos los dos elementos de la base, bueno, si están bien elegidos, entonces cualquiera de esas dos señales la voy a poder representar como una combinación lineal de esos dos elementos de la base. Y sus coordenadas van a ser alfa y beta. El subíndice indica a qué señal corresponde la representación. Como es una base ortonormal, además tengo la ventaja de que directamente esas coordenadas las puedo hallar como el producto interno entre la señal que quiero representar y el elemento de la base al que le corresponde la coordenada. Y no hay que preocuparse por ninguna normalización, porque ya sabemos que esto tiene norma 1. De la misma forma, el beta i lo hacemos. Acá hay un error que lo voy a arreglar. Esto debería ser phi1, ¿no? El alfa es la coordenada en la dimensión de phi0 y beta es la coordenada en la dimensión de phi1. Acá debería haber un 1. Y fíjense que en este caso, como ya dijimos que las señales son ortogonales y que SI, la relación entre SI y phi es un factor de escala, sabemos que tanto S0 no va a tener ninguna componente en phi1 y S1 no va a tener ninguna componente en phi0. Y eso es lo mismo que decir que beta 0 y alfa 1 son igual a 0. Y de la misma forma, si por inspección o utilizando esta expresión directamente pueden calcular cuánto va a ser alfa 1 y beta 0. Eso también lo dejo para que lo hagan ustedes. Es muy sencillo y sale directamente de las ecuaciones que estamos viendo ahora. Entonces, una vez que ya tenemos halladas las coordenadas, bueno, beta 0 y alfa 1 dijimos que son 0, y beta 1 y alfa 0 lo tienen que hallar, podemos hacer la representación en el espacio de señal. El espacio de señal es, esta dimensión va a ser phi0, me faltó agregarlo acá, que lo voy a agregar para que lo tengan cuando lo bajen, y esta dimensión va a ser la phi1. Entonces fíjense que alfa 0 por phi0 lo que me representa es S0 de t, y este punto acá va a ser la representación en el espacio de señal de S0 de t. Y de la misma forma, S1 es proporcional a phi1 con factor beta 1 y lo ubico en esta posición dentro del espacio de señal. Lo que me preguntan también es cuál es la frontera. En este caso, lo que me está preguntando es cuál es la frontera óptima. Si nosotros ya vimos cuál es que la forma óptima de procesar esta señal digital que a mí me transmiten es a través del filtro adaptado o de correladores, y a esa salida se la muestrea por cada tiempo de símbolo y voy a obtener una coordenada en este espacio de señal. Obviamente, si no tengo ruido, a mí, si me transmiten S0, la coordenada que debería obtener es esta, y si me transmiten S1, la coordenada que debería obtener es esta. Pero debido al efecto del ruido, a mí lo que me llega va a ser un posible valor con una distribución gaussiana con media alrededor del símbolo que a mí me transmitieron. En el caso de que me transmitieron S1 sería una nube de puntos alrededor de este valor. En el caso de que me transmitan S0 es la misma distribución, pero con media en la coordenada de S0. Como las dos son equiprobables, o sea, la probabilidad de que me transmitan S1 y S0 es la misma, y la varianza de ruido que se le suma a cualquiera de las dos señales es exactamente la misma, bueno, vamos a tener dos gaussianas bidimensionales paradas cada uno en su media correspondiente, y lo que tenemos que ver es dónde se cruzan. Bueno, ya sabemos que esos se cruzan en una recta que pasa que abarca todos los puntos que están equidistantes a S1 y S0. De forma de que si a mí me transmiten un símbolo y me llega de la frontera para arriba, voy a determinar que S1 fue lo que me transmitieron por el solo hecho de que está más cerca de S1. Y en el caso de que a mí me llegue algo por debajo de esta frontera, bueno, voy a determinar que a mí lo que me transmitieron es S0 de t. Recuerden que la operación que tiene que hacer el receptor óptimo en definitiva para decidir es quedarse con el símbolo más cercano a la coordenada que nosotros recibimos. Entonces, claramente la frontera va a estar en el punto medio y la región, el espacio de observación va a quedar dividido en dos. De acá para abajo corresponde a la hipótesis que me transmitieron S0 y de acá para arriba corresponde a la hipótesis que me transmitieron S1. Obviamente, como existe el caso en el que a mí me transmitan S1 y el ruido me lleve el valor a la región de S0 y lo mismo para el otro lado, esto no está libre de errores. Entonces a mí lo que me pide también en el B ahora es calcular la probabilidad de error en la detección de símbolo para un receptor óptimo. O sea, el receptor óptimo sería implementando esta frontera. Entonces, nosotros siempre vamos a partir de esta expresión o de esta. Fíjense que
en el caso en el cual estemos usando la frontera óptima, son equivalentes, porque fíjense que D01 es la distancia de un símbolo al otro, y si usamos la frontera óptima, la distancia de cualquier punto de esa frontera es la mitad de la distancia entre los dos puntos. Entonces, haciendo ese reemplazo, se obtiene esta relación. Está bueno tenerlo presente porque va a haber casos en los cuales no usemos las fronteras óptimas, entonces hay que medirlo siempre con la distancia de ese punto a la frontera más cercana. Y ahora para resolver, en realidad nosotros lo que nos están pidiendo no es, esta es una expresión general, pero para tener una manera de comparar distintos sistemas siempre lo vamos a querer expresar en función de la energía de bit promedio a n0, principalmente por el hecho de que esta distancia entre símbolos siempre va a ser de alguna forma vinculada con la energía de símbolo, pero sabemos que hay sistemas que transmiten más de un bit por símbolo. Entonces, para hacer justa la comparación, tenemos que ponerlo en términos de la energía de bit. Entonces, como les decía, hay dos caminos. El primero, el que escribí acá, es, bueno, desarrollar cuál es la expresión de esta distancia de 0,1. Sabemos que por la definición va a ser la norma, la distancia al cuadrado es la norma al cuadrado de la señal diferencia. Y si desarrollamos esto, vamos a tener un término que es la norma al cuadrado de S0, la norma al cuadrado de S1, menos 2 veces la parte real del producto interno entre ambos símbolos. Pero como dijimos antes, este producto interno es 0 porque ya sabemos que son ortogonales. Recuerden que si son ortogonales las señales, lo que me queda es el teorema de Pitágoras. Y vinculándolo con los temas de comunicaciones, sabemos que por la definición de producto interno que introdujimos al comienzo, esta norma al cuadrado va a ser la energía del símbolo S0 y esto va a ser la energía del símbolo 1. Entonces de esa forma, bueno, ya sabemos que entonces la distancia al cuadrado va a ser E0 más E1. Ahora, ¿cómo vinculamos estas energías o esta distancia al cuadrado con la energía de bit promedio? Nosotros sabemos que como este es un sistema de comunicación binario, se transmite un bit por símbolo, entonces la energía de símbolo va a ser igual a la energía de bit. Si nosotros calculamos la energía de bit de símbolo promedio, como sabemos que cada símbolo transmite un bit, bueno, eso va a ser el equivalente a lo mismo que la energía de bit. En el caso en el que se transmitan n bits por símbolo, bueno, nosotros calculamos la energía de símbolo, la dividimos por n y eso es el equivalente a la energía de bit promedio. ¿Cómo calculamos la energía de símbolo promedio entonces? Va a ser la energía del símbolo 0 por la probabilidad del símbolo 0 más la energía del símbolo 1 por la probabilidad del símbolo 1. Fíjense que es como una esperanza de las energías. Cuando me transmiten el símbolo 0, se pone en juego la energía 0. Cuando me transmiten el símbolo 1, se pone en juego la energía 1. Y en promedio hay que pesarlos para calcular en promedio cuánto se utiliza esa energía. Bueno, hay que hacer la suma pesada por sus probabilidades. Como nos dijeron que son equiprobables, pues esto directamente queda E0 más E1 sobre 2, que es lo mismo que la distancia 0,1 al cuadrado dividido 2. Entonces ahora ya directamente con este resultado lo podemos introducir a la expresión de la probabilidad de error y obtenemos el resultado final que es Q de raíz de EB a N0. Si se acuerdan de comunicaciones, cuando analizábamos el sistema unipolar, que también le decíamos que era ortogonal, obteníamos este resultado. Y esto es así porque en general todos los sistemas binarios con señales ortogonales van a tener esta probabilidad de error, Q de raíz de EB a N0. Si se acuerdan, yo en las clases de comunicaciones les decía, el sistema unipolar, que era el que transmite un símbolo que es todo 0 y otro que es distinto de 0, decíamos que era ortogonal, pero que hay más sistemas ortogonales que no son de esta forma. Por ejemplo, este es un caso en el cual hay dos señales que son no nulas y aún así son ortogonales entre sí. ¿Por qué el sistema unipolar es ortogonal? Porque siempre que yo tengo una señal 0 y le haga el producto interno contra otra, siempre me va a dar 0, quiere decir que la señal 0 es ortogonal a cualquier otra. Entonces eso es un sistema ortogonal también y tiene sentido entonces que me dé la misma probabilidad de error. Lo que les comentaba de que esto se podría haber calculado de otra manera es el método que vamos a utilizar en general cuando nosotros nos den una constelación. Como nosotros ya teníamos la constelación acá, fíjense que directamente podemos calcular de forma geométrica la distancia y directamente nos damos cuenta, si queríamos calcular cuál es D01, que sería la distancia que hay entre S1 y S0, lo podíamos hacer aplicando precisamente Pitágoras, donde nos hubiese quedado que es alfa 0 al cuadrado más beta 1 al cuadrado. Acuérdense que
También de la práctica 1, si nosotros contamos con una base ortonormal, la suma de las coordenadas al cuadrado de la señal nos da la energía. Entonces en este caso, ¿cuál es la energía de ese 0? Es alfa 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, alfa 0 al cuadrado. Para la S1 me va a dar beta 0 al cuadrado, que es 0, perdón, alfa 0 al cuadrado, que es 0, alfa 1 al cuadrado, que es 0, perdón, más beta 1 al cuadrado, eso me da la energía 1. Entonces, efectivamente, si yo calculaba esta distancia, me iba a dar la energía 0 más la energía 1. Y con eso directamente ya podía, si hacía la relación entre energía de símbolo y energía de bit, obtener la probabilidad de error. Ese es el camino que vamos a seguir en general y es lo que vamos a ver en el ejercicio siguiente.